Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presencia hoy en este evento, esta capacitación de nuestro protocolo de bioseguridad para la industria minera a cargo de profesionales del FUNSEI. Estoy muy agradecido a todo el equipo de CAEM por la organización de este evento y especialmente el agradecimiento a FUNSEI, a la doctora Lilian Testón, a Soledad Yarrul. La verdad que FUNSEI ha sido para nosotros un aliado estratégico fundamental desde el comienzo de esta pandemia, ¿no? O sea, es algo inédito, es algo imprevisto, es algo que no teníamos en el horizonte, es una situación única en muchos años de historia contemporánea y la verdad que para nosotros contar con el apoyo de una institución como FUNSEI ha sido realmente inigualable, al punto de que comentábamos hace un rato fuera de cámara, el protocolo de bioseguridad de la industria minera está hoy aprobado por el Ministerio de Salud, pero además de eso está en los portales de las principales organizaciones y entidades mineras a lo largo del mundo, y la verdad que eso nos llena de orgullo y de agradecimiento una vez más a FUNSEI por el trabajo conjunto que hemos podido hacer. Un protocolo que realmente trabaja prevención y manejo, y que tenemos que ser bastante conscientes de que un virus de esta naturaleza no exime a nadie de poder adquirirlo. Creo que lo más importante es trabajar la prevención, pero también estar preparados para cuando ocurra, porque el hecho de que ocurra es normal y natural dentro de cómo corre el virus, pero la capacitación y la prevención son fundamentales para que esto no se haga una bola de nieve, y en ese sentido creo que nuestro protocolo está en línea con lo que nosotros podemos aportar y lo que puede cada proyecto en función del tipo de circulación que tenga en cada provincia, cada proyecto puede adaptar. Eh, no hay que tener miedo, y tampoco hay que tener vergüenza. No hay que tener miedo de organizarse y luchar en la prevención, y tampoco hay que tener vergüenza si uno se contagia, porque puede ocurrir. La prevención nos ayuda a tener menos riesgos, pero tal vez a veces no eliminar. Por eso la capacitación es muy importante, y por eso es muy importante contar con la base científica de cómo llevar adelante la lucha contra este virus. Así que bueno, agradeciéndoles a todos por su presencia, los dejo con Luciano, que les va a dar el esquema de cómo va a ser la capacitación, y bueno, vamos después seguro a lo más importante, que es la palabra de la doctora Testón y la asistencia de Soledad también. Así que muchas gracias por la presencia. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono para no interferir con el streaming de los demás. Muchísimas gracias por la presencia. Bien, gracias Alberto. Bueno, buenos días y buen viernes a todos. Como bien comentó Alberto, es un tema muy importante para nuestro sector en este momento, y llevar información científica es lo más importante en este momento para toma de cualquier decisión y sobrellevar esta pandemia. Eh, Como ustedes saben, estos formatos de charla, esta jornada virtual, ya les puedo adelantar que vamos a tener otra más complementaria, pero eso más adelante lo vamos a ir contando en la charla, así que por favor estén atentos. Básicamente las reglas son las de siempre. La presentación de la doctora Lilian Testón y de Soledad durará unos 30 minutos, después habrá lugar para preguntas que pueden dejar en la sección de preguntas o de Q&A. Si quieren dejar en el chat también, pero no, es más prolijo en Q&A y en preguntas, pero no hay problema, las vamos a tratar de leer todas. Sepan que llegaron muchas previamente, por lo cual agradecemos la gran participación que tuvieron, no solo la cantidad de gente que está conectada en este momento, que es mucha para nuestro sector y para nuestros asociados, sino también para la que envió sus consultas.
Dicho esto, bueno, presento a la doctora Lilian Testón, que es coordinadora del Departamento de Epidemiología y Control de Infecciones de FUNSEI. Bueno, Soledad Larul, que también trabaja en FUNSEI. Vamos a hablar específicamente del protocolo de bioseguridad en la industria minera que realizamos desde CAEM y que FUNSEI revisó y trabajó, y también en aspectos que tienen que ver con la pandemia. Así que de nuevo, muchas gracias, doctora, muchas gracias, Soledad, muchas gracias a nuestro equipo de CAEM que hizo posible también esta reunión, y va a haber una presentación, así que adelante y buenos días. Gracias. Hola, buenos días. Me quedo con las palabras que dijo hace un rato el licenciado, que lo más importante de esto, si no puede ser prevenir y evitar los casos, sí lo es en un lugar tan atípico de trabajo como es para nosotros la industria minera, donde se hace muy difícil mantener la gente apartada. Así que vamos a tomar los recaudos necesarios, aprovechando de que la semana pasada hicimos la segunda actualización en conjunto con pautas que había dado el Ministerio, y vamos a empezar hablando de lo que nosotros consideramos una definición de caso. Bueno, la definición de caso es toda persona de cualquier edad que presente 2 o más de los siguientes síntomas: la fiebre, que no siempre está presente, la tos, el dolor de garganta, la dificultad respiratoria, y en las últimas actualizaciones de definición de caso del Ministerio aparece la anosmia, que es la pérdida del olfato y la pérdida de gusto no asociada con otras patologías, que es un síntoma de gran valor predictivo, ya que con la aparición de este síntoma solo, ya al paciente hay que aislarlo porque hay una alta sospecha de que puede estar infectado. A esto se le agrega residencia en zonas de transmisión local. Hay provincias, como ustedes saben, que tienen mayor cantidad de casos que otras, sobre todo la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, y después historia de viaje, historia de contacto con alguna persona enferma. El caso sospechoso es el caso que a lo anterior se le puede agregar toda persona que estuvo en contacto, por ejemplo, con un conviviente o con algún trabajador que tenga contacto estrecho y presente alguno de los síntomas. Del personal de salud, en este caso no voy a hablar, porque bueno, lo haría más extenso y no es a los fines de esta clase. La definición de contacto estrecho en la comunidad, y acá vamos a aclarar algo, es que es cualquier persona que no haya estado protegido con barbijo o no haya respetado una distancia menor a 2 metros. En los primeros tiempos se hablaba de 1,5 metros. Ahora ya todas las organizaciones gubernamentales y todas las guías hablan de 2 metros, así que se da como distancia social un mínimo de 2 metros. Y que el caso estrecho haya estado en vínculo con esta persona sospechada por al menos durante 15 minutos. Esto reuniría todo lo hipotético que se tiene con las personas que ustedes tienen trabajando, porque son grupos cerrados que se mueven juntos, que quizás almuerzan juntos, hacen tareas juntos, y que ante la presencia de síntomas en alguno de ellos, bueno, requiere la revisión de todo el resto. El caso confirmado es aquel caso sospechoso que se confirma con el gol estándar de la prueba, que sería la PCR positiva en el hisopado nasofaringeo.
Bueno, ¿cuál es el protocolo de manejo frente a estos casos sospechosos? Bueno, toda persona que esté asintomática, pero que cumple la definición de contacto estrecho, esa persona debe ser aislada. ¿Qué tipo de aislamiento? Se aconseja en lo posible el aislamiento domiciliario durante 14 días. No se aconseja el hisopado nasofaríngeo, excepto que la persona tenga síntomas. Se evalúa la necesidad de que el confinamiento se realice en la planta debido a condiciones meteorológicas, a condiciones de distancia, a ítems que después se evaluarán dependiendo de cada persona. Ante la aparición de fiebre u otra sintomatología respiratoria dentro de los 14 días desde el último contacto, se considera un caso sospechoso. La persona que tuvo contacto con el caso confirmado tiene que estar en confinamiento durante 14 días, porque ese es el periodo en el que todavía puede presentar síntomas. Acá vemos el periodo de incubación, que tiene un rango de entre 1 y 14 días en la mayoría de los trabajos, con un promedio de 5 a 6 días. O sea que nosotros recién podríamos estar seguros a partir del día 12, porque a partir del día 12 se encuentran el 98% de los casos que mostraron síntomas, para poder descartar en el 98% de que no tienen síntomas y de que no son contagiosos. ¿Cuáles son las medidas principales para tratar de disminuir los casos de COVID en esta población? La medida para los trabajadores que están en planilla y para los contratistas, que esta sería fundamental, porque es cuando el paciente ingresaría a la planta. En este punto, como me mostraba en ese hermoso video anterior, se ve cómo se toma la fiebre y se hace un cuestionamiento a modo de declaración jurada, que lo vamos a hablar posteriormente. Esta diapositiva se las quería mostrar para que se vea lo importante que es el distanciamiento social. Toda la bibliografía habla de que si ambas personas están protegidas con barbijo y mantienen la distancia social, es muy poco probable que se infecten. El barbijo correctamente colocado, o sea que tape la nariz y la boca y el mentón, y la distancia de 2 metros. Y en esta diapositiva se ve cómo va disminuyendo el riesgo de exposición a medida que el distanciamiento se va haciendo más efectivo. La distancia, como lo dije antes, tiene que ser de 2 metros, la máscara, el barbijo, y si no, la máscara facial. Y después, esto es un blindex, o en algunos lugares se ha hecho con acetato, que nosotros lo recomendamos para quienes tienen atención al público, o en el caso de los transportistas, para colocar detrás de la cabina del conductor, o bueno, donde se lo considere necesario y sea factible de realizar. ¿Cómo es la evolución de los pacientes con COVID? Esto es muy interesante porque surgió la idea de si es necesario transportar a la persona, ni bien uno sospecha o confirma porque está sintomática o porque tiene fiebre, de derivarla. Nosotros sabemos que desde el día 0 que empieza a tener los síntomas, 2 días previos está contagiando. Y que aproximadamente, si la evolución va a ser tórpida, eso lo vamos a saber durante el 5.º o 6.º día. Estamos hablando de las personas sanas, de las personas que están en condiciones de trabajar. Excluimos de esto los mayores de 60 años o todos aquellos que tengan patología previa.
Después de ese día, la evolución tórpida consiste en la aparición de la dificultad respiratoria, de la dificultad para alimentarse, del requerimiento de oxígeno, cosa que hace más difícil la evaluación en el lugar donde trabajan, ¿no? Para quedarse tranquilo, la mayoría de los pacientes, el 80%, y esto se hizo yo evité hablar de cómo comenzó la pandemia, porque eso más o menos lo saben todos, que fue en un mercado en China. A raíz de eso en Wuhan se hizo un trabajo muy importante, que enroló más de 80.000 pacientes, y se vio que el 81% de los casos eran leves, que solamente el 14% eran severos, y de los casos críticos eran un 5%, en general asociados con comorbilidades, y que de 5% de los pacientes críticos, casi la mitad ingresaban a terapia intensiva. La transmisión viral se produce principalmente de persona a persona, a través de las gotas de flux, de gotas de la nariz, de micropartículas que uno tose o cuando estornuda las exhala, y esas partículas pueden quedar en la superficie y pueden seguir infectante dependiendo qué superficie y dependiendo la cantidad de tiempo que permanezcan en esa superficie. Por ejemplo, toser y estornudar es muchísimo mayor riesgo que hablar. De esas partículas que el individuo desprende en el momento de toser, si no tiene barbijo, algunas suben a la superficie, que son las microgotas, y son las que pueden ingresar en la vía respiratoria de un contacto, atravesar el pulmón y hacer toda la fisiopatogenia de lo que es la infección viral. Se sabe que la fisiopatogenia de esta infección tiene que ver con la sobreactividad, con la hiperreproductibilidad del sistema inmune. Ante la presencia de este virus que actúa como antígeno, el sistema inmune tiene una respuesta que diríamos en demasía, que libera todos mediadores inflamatorios, y eso perjudica a nivel alveolar, causando lo que se conoce como distrés respiratorio. Más abajo también se ve lo de las superficies. Estos datos fueron extraídos de un New England Journal of Medicine, donde aparentemente se calculó cuántos días permanece o cuántas horas permanece el virus en el medio ambiente. Esto es importante por recalcar la limpieza de los picaportes, de las barandas, de los teclados de las computadoras, de los teléfonos, sanitarizar las bolsas, todo lo que provenga de casa, usar los guantes y cambiárselos en ciertas actividades, y fíjense que puede durar hasta un día y 3 días según se trate de acero inoxidable o cartón. Los grupos de riesgo son bien definidos y son aquellas personas que tienen enfermedad pulmonar, los asmáticos, los EPOC, bueno, en minería los que tienen el pulmón negro, cualquier afección que suprima el sistema inmunatorio, la diabetes, las infecciones coronarias, la obesidad, un body mass index mayor de 30, y mayores de 60 años, aunque ahí dice 65. La detección de casos sospechosos en el personal, lo ideal sería que se haga antes de comenzar la jornada laboral, con ese checkpoint de entrada, donde se toma la temperatura y
y se realiza un cuestionario para ver si se encuentra en condiciones de ingresar, siempre con barbijo quirúrgico. En el contexto de la planta nosotros no admitimos el uso de tapaboca. Saben que el tapaboca tiene un grosor menor, que hace más probable que las partículas pasen, y una vez que se aísla el paciente sospechoso, el guardia lo debe llevar protegido con barbijo hasta el consultorio médico, donde el médico lo está esperando correctamente vestido. Lo que se hace en el checkpoint de entrada a la planta es el sistema de selección y clasificación de pacientes. Se identifica aquel paciente que pueda tener riesgo, se aísla y se notifica. Una vez que el obrero ingresa a la planta, el encargado le hace algunas preguntas, que son, por ejemplo, si ha tenido fiebre en los últimos días, dolor de garganta, tos, dificultad respiratoria, pérdida del olfato, del gusto. Hay otros síntomas que no son tan frecuentes, pero que no por eso dejan de ser importantes, como por ejemplo la presencia de síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas, náuseas, y por supuesto la lectura de la temperatura con el dispositivo que mostraron que utilizan. En esta etapa consideramos que los grupos vulnerables no están participando porque están excedidos de trabajar. Luego es el transporte hacia el área de la mina, que se realiza dentro del vehículo, donde sería importante hacer una segunda selección del paciente antes de que ingrese al vehículo. El vehículo está preparado, como bien se mostró, tiene que haber menos capacidad dentro del transporte, anulando los asientos del acompañante, tratando de que todos vayan en fila, la fila 1 del lado de la ventanilla, la fila 2 si es posible del lado del pasillo, y así sucesivamente. Se ingresa esto sería para los proveedores no se les permite el ingreso a la planta, sino que tienen que ser chequeada su temperatura, y bueno, y visto los papeles necesarios que trae para el ingreso a la planta o sus insumos, dentro de ese predio. El almuerzo y el baño también tienen que estar fuera de la planta, para evitar el contacto de estas personas con el personal de planta. De hacerlo, tienen que estar respetando las mismas medidas que el personal que trabaja. El ingreso a las unidades de minas, hablamos del triage que se hace previo a ubicar los empleados dentro del transporte, y es muy importante que el micro o el transporte que se utilice sea lavado antes y después de trasladar al contingente que se dirige a la mina. El ingreso al comedor, que ahora vamos a pasar a hablar de las áreas comunes. Lo más importante es reducir los grupos, porque pensemos que si nosotros dentro de un grupo tenemos un caso sospechoso, vamos a tener que aislar a todo el contacto cercano que tuvo ese caso sospechoso. Así que cuantos menos sean, con menos personas nos vamos a quedar para después disponer el trabajo y para lograr mayor seguridad de la gente que está colaborando con su trabajo. Los comedores, que es un área donde se pueden juntar diferentes grupos, hay que reducir la capacidad, por lo tanto, en una mesa se pueden poner 2 sillas, las mesas tienen que estar distanciadas unas de otras, se
se aconseja que en vez del autoservicio haya una persona que sirva correctamente vestida, con cofia, con barbijo, con guantes, y que los utensilios que se utilicen sean descartables. Por supuesto, no olvidar la higiene de mano antes y después del almuerzo. Una vez que se llega a la unidad minera donde se realiza la explotación, se vuelve a repetir el checklist por si surgió, si presentó síntomas en el viaje o si surge algo nuevo. Se vuelve a hacer la toma de temperatura y se vuelve a hacer ese cuestionario relacionado con la sintomatología. Las medidas de protección que deben respetar todos es tratar de no tocarse el barbijo es algo incómodo, sobre todo si se tiene durante muchas horas, y es casi instintivo que uno se lo tiene que, uno lo arregla, lo puede modificar, lo puede tocar. Entonces, evitar eso que se logra después de un par de días que están acostumbrados a usarlos. Lavarse las manos regularmente, por eso se cuenta con ese kit personal que incluye el alcohol en gel. En todas aquellas áreas donde se pueda poner un dispenser con alcohol, y el dispenser que no sea para apretar, sino que uno ponga la mano y por el contacto el alcohol caiga en la mano, son los ideales. Para estornudar y para toser se elige el pliegue del codo. La ventilación de los ambientes, esos son los ítems más importantes. ¿Qué tipos de barbijos se utilizan? Bueno, el barbijo que está, el celeste que está en la parte inferior, ese es el que se llama barbijo quirúrgico, que es el que hay que utilizar siempre. Después tenemos el N95, que solamente se utiliza para aquellas actividades que pueden generar aerosoles, donde la posibilidad de contagio es mucho más alto. Y después está la mascarilla facial. ¿Cuáles son los procedimientos que sí o sí requieren barbijo N95? En general son procedimientos que realizan los médicos, desde la toma de muestra de un hisopado nasofaringio hasta la reanimación cardiopulmonar, la intubación de un paciente, la ventilación, la aspiración de las secreciones, todo lo que lleve a un contacto muy estrecho con la generación de aerosoles de las vías respiratorias. Bueno, el tema de los testeos. Existen tres tipos de testeos. Los que tienen que ver con el estándar de oro, que sería la PCR de hisopado nasofaringio, de ambos, de las narinas y de la garganta, que eso tiene rédito cuando se realiza en los primeros días que el paciente tiene síntomas, y después, desde hace un tiempo, están en el mercado test que analizan anticuerpos, o sea, inmunidad pasada, IgG, y test que realizan IgM. En el día de ayer surgieron muchas preguntas sobre estos test y cuáles son las recomendaciones para realizarlos. Son muy específicos. Por ejemplo, la IgM y la IgG pueden tardar hasta 10 días en positivizar. El hisopado nasofaringio, si no se toma cuando la persona está sintomática, si la persona que lo realiza no está capacitada y no tiene una buena toma de la técnica, también puede dar negativo y deberá repetirse. Este tema hablamos ayer con el
coordinador de epidemiología molecular de nuestro laboratorio, y bueno, y en la semana que viene vamos a fijar una fecha, que probablemente sea el lunes, posteriormente la vamos a arreglar, para que todas esas preguntas que surgieron en el día de ayer sean contestadas por él. No hay ni sí ni no, se puede hacer, no se puede hacer, pero tiene que quedar bien claro en qué oportunidades sirve. Como experiencia, en el testeo de personal de riesgo, por ejemplo, en un hospital, toda la cohorte que trabaja con pacientes COVID positivos, el resultado que se tuvo de hacer serología fue realmente muy poco. ¿Y de qué nos sirve? Nos sirve para saber si alguno tuvo una infección asintomática, porque entre el 40 y el 50% de las personas son asintomáticas. Pueden no presentar síntomas durante toda la infección y ser un hallazgo que en algún momento se haga la serología y dé positiva, o puede en un momento no presentar síntomas, estos se llaman presintomáticos, y durante la evolución de la enfermedad tener alguno de los síntomas. Las dos determinaciones de las que hablo es el Real-Time PCR, que en general se usa para individuos sintomáticos. No se detecta si el virus tiene una carga viral baja, y es efectivo mientras duran los síntomas, que es aproximadamente durante los 7 primeros días. Las pruebas de detección de antígeno del virus o del anticuerpo, de la inmunidad que uno forma a partir de la presentación del anticuerpo, tardan más o menos 1 o 2 semanas en producirse. Estaríamos hablando de entre la segunda y la tercera semana del comienzo de la infección. No detectan si la infección es aguda, y la utilidad mayor es para reconocer a aquellos que no tuvieron síntomas y que cursaron la enfermedad. No existe evidencia que se pueda reducir el periodo de cuarentena en base a testeos. Esto está escrito en toda bibliografía y no puede ayudar a reducir el periodo de cuarentena. Bueno, el aislamiento temporal. Acá había una pregunta importante, si el aislamiento es necesario hacerlo inmediatamente, si se puede hacer en el lugar de trabajo, si se debe derivar. Bueno, esto depende de las características del lugar donde se esté trabajando. En realidad, una vez que se detecta el caso probable por tener fiebre o por tener algún síntoma, debe pasar a la revisación del médico. Esto por algún sistema, el médico debe tener un consultorio, debe estar preparado con barbijo, con gafas, con camisolín, con guantes, para recibir el paciente, para poder revisarlo. Este paciente va a aislamiento, el aislamiento se va a dar en una habitación individual, se va a notificar, y bueno, y el traslado dependerá si se puede hacer, y si no, queda en la habitación individual, que tiene que estar destinada a tal fin, y después se pasa a hacer una vigilancia proactiva de aquellos contactos que tuvo esta persona, para también aislarlos. Se tiene que aislar todas las personas que tuvieron un contacto estrecho, como hablamos, de los que estuvieron en el grupo, aunque se haya respetado los 2 metros de distancia y aunque se haya usado barbijo. Las personas que permanecieron juntas tienen que entrar en un aislamiento de 14 días. Para el aislamiento por coronavirus es necesario todo este equipamiento para la persona que lo atiende y para la persona que ingresa a la sala, tanto donde están los pacientes aislados por la sospecha o por ser contactos, como por supuesto con el caso índice. La limpieza, la ventilación,
todo el área del contexto del paciente, las barandas de la camilla, la mesita de luz, todo debe ser higienizado 2 o 3 veces por día, la ventilación es muy importante. El paciente en este momento, cuando pasa a ser un caso sospechoso y tiene síntomas, ya requiere de barbijo N95 y por supuesto las tareas que se hacen con el paciente, tanto el médico como el personal que limpia o quien lo traslada, tiene que estar vestido acorde a la situación. Bueno, vamos a repetir las recomendaciones para la atención de los casos sospechosos, la higiene de manos, el distanciamiento cuando se pueda, si no el uso de barbijo 95, el aislamiento de las secreciones respiratorias, el manejo adecuado de los residuos patológicos, todo lo que el paciente utiliza se debe dispensarse en una bolsa roja, que es la bolsa de los residuos patológicos, la limpieza y la desinfección del contexto del paciente y el equipo de protección personal. La sala donde se puede aislar los contactos es una sala que también tienen que destinar cuál puede ser, si dentro del campamento, si depende de dónde se manifieste el caso sospechoso. Las camas deben tener aproximadamente 1 metro entre cada una. De preferencia, las personas que ingresan a la sala ya tienen que ingresar vestidas. Puede haber algún barbijo, algún camisolín de más por si alguien tiene que entrar y no dispone afuera del equipo de protección personal. Pero lo ideal es que se entre vestido y se mantenga una distancia prudencial, excepto en el caso de tener que hacer maniobras invasivas. La mayor cantidad de contacto que se produce en los hospitales no es a través del paciente, sino a través del personal de salud, porque el personal de salud tiene algunas maneras de relajar el equipo de protección, como no de usar barbijo durante toda la jornada, por esto que les dije que es muy incómodo, por considerar que el compañero no está infectado, y el personal de salud tiene alrededor de un 30% de riesgo de contagiarse, y la mayoría de los casos se da entre los compañeros. Está muy bien estos que dijeron de no estigmatizar a aquella persona que se ha contagiado, lo mismo que cuando vuelve a su domicilio. Bueno, esto hay que hablarlo con el equipo de trabajo. El equipo de trabajo también tiene que conocer muy bien los síntomas y cómo se va a proceder, porque esto da seguridad de que la empresa está preocupada por la salud tanto de los profesionales como de los empleados, y que en el protocolo de acción se sabe cómo se va a actuar ante cada caso. Bueno, esta es la parte más importante que quiero que con la ayuda de la licenciada Soledad Yarul se hagan las preguntas que tengan que ver con esto del protocolo que actualizamos. Y les repito que la semana que viene vamos a realizar con el licenciado Edgardo Esturba una clase directamente relacionada con todo lo que sea la serología. Bueno, muchas gracias. Lilian, si estás de acuerdo, Luciano, quedan unos minutitos antes de pasar a las preguntas. Quisiera hacer un repaso de la estructura del protocolo. Es un documento muy detallado, con lo cual no es posible en esta presentación dar todas las pautas que allí están contempladas, pero cuando los participantes lo lean, viene en detalle la última versión, que es la que se completó esta semana con la aprobación del Ministerio, van a encontrar, digamos, estructurada la información primero
en función de lo que tiene que ver con el cuadro clínico de la COVID-19, las primeras definiciones de casos, que esas son las que se van actualizando permanentemente, por eso el protocolo en todos los puntos más fundamentales incluye el enlace directo a donde se va a buscar la información actualizada. Luego contempla muy brevemente algunos cambios en la estructura de las unidades mineras, fundamentalmente la necesidad en este momento de contar con una sala de aislamiento, que probablemente hasta el inicio de la pandemia no haya sido utilizada como tal, es decir, tiene que haber a partir de este momento una sala exclusiva, aislada, bien señalizada, preferentemente en una zona que no tenga circulación permanente de personal, digamos, lo más alejada posible, a la cual van a acceder únicamente determinadas personas que ya van a estar preestipuladas en el caso de que haya un posible caso sospechoso, es decir, una persona que se detecta al momento de ingresar en la planta durante la estadía en la unidad minera, que comienza a tener temperatura o que presenta algún tipo de síntoma, además que puede no ser temperatura, por ejemplo lo que aclaró Lilian Testón, anosmia y disgeusia por sí solas ya son un síntoma de sospecha. Esa persona va a tener que ser trasladada a la sala de aislamiento acompañada de las personas que el protocolo estipula que deben acompañarla, que son muy pocas, una única persona para conducirla, y en esa sala va a ser evaluada por el personal médico que ingresa con todo el equipo de protección personal y es el que puede hacer la evaluación completa del cuadro para definir si cumple con lo que estipulan los criterios de definición de caso. En ese momento, todo lo que ocurre de allí en adelante involucra un esquema de comunicación interno que está detallado en el protocolo y que contempla como parte de la comunicación el contacto con las autoridades sanitarias, ya que tienen que estar involucradas en la toma de decisiones de allí en más, ya sea que se pueda trasladar o no a la persona, que permanezca en la unidad minera o no. Eso es importante que lo revisen con detalle en el protocolo. Hay otra zona que está pautada en el protocolo que tiene que ser de uso exclusivo de los proveedores, es decir, cualquier persona ajena al personal de planta que llega a la unidad porque, por ejemplo, traslada insumos. Eso es lo que se llama la zona roja en el protocolo. En esa zona tienen que estacionar estas personas, no deberían salir de allí por ningún motivo, previo a pasar los controles de ingreso, si es que la zona roja está en alguna parte externa del predio, pero ya atravesando sus puertas, digamos, o ya sea que la zona roja se haya establecido en otro lugar. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Serían como dos pautas de reorganización de la planta si es que la zona roja no hubiera estado presente previamente. Y la tercera tendrá que ver con eventualmente dónde permanecerán el caso sospechoso y los contactos estrechos si es que tienen que permanecer en la planta por un tiempo antes de que se decida si se trasladan o no. Que serían ya, digamos, ya no es una sala que pudo haber sido un consultorio no utilizado. Esto tendrá que prever, por ejemplo, que la persona va a tener que dormir en ese lugar. Entonces esos tres puntos sería importante que los revisen. Luego, como fue explicando la doctora Testón, hay distintos puntos de control, que para los empleados serán al momento de salir, de ser trasladados hacia la unidad, al momento de llegar a la unidad y con controles diarios durante la permanencia. Para los proveedores serán fundamentalmente al llegar a la unidad minera. Esos son dos circuitos que también es importante tener presentes en este momento. Y bueno, luego van a encontrar detallado todo lo que tiene que ver con el uso del equipo de protección personal en función de las distintas actividades que puedan tener digamos, los trabajadores de los que se esté hablando, ya sea la persona que va a tomar temperatura, el trabajador que está dedicado a la actividad minera, pero también el personal administrativo, el personal de comedores, de limpieza, etc. Bueno, creo que globalmente eso sería importante para, bueno, cuando hagan la lectura detallada del protocolo, y ahora, si les parece, respondemos las preguntas. Bien, muchas gracias Soledad, muchas gracias doctora, desde ya que muy interesante y la verdad que muy completo a pesar del corto tiempo, hay muchas preguntas, muchas consultas, así que vamos a dar paso a las mismas. Lo primero o la primera está referida obviamente a los testeos, que ya un poco
Si bien hablamos que el viernes que viene tendremos una charla en ese sentido específica sobre el tema testeos, sí por ahí podríamos recordar un poco la filmina en la cual se habló específicamente del tema testeos. No sé si está ahí disponible. Si no, con la explicación de la doctora de nuevo con respecto a los testeos, creo que va a venir bien ese recordatorio. Bueno, los testeos, repetimos, son de dos tipos. El Real-Time PCR, que es el hisopado nasofaringeo, se utiliza para eso, es una prueba que aproximadamente en 24 o 48 horas, dependiendo de la demanda, ahora en este momento está tardando casi 3-4 días, porque la demanda es muchísima, se cree que estamos en el pico de la transmisión. Ese test puede realizarse si el enfermo tiene síntomas. ¿Quién lo realiza? Lo puede realizar el médico siempre y cuando esté capacitado. Sí o sí, el kit y el desarrollo del test debe hacer por un bioquímico, y esa muestra ustedes deben derivarla a, dependiendo de la provincia, a la región que se les haya estipulado. Y después están los que se llaman test rápido. Hay test que se saca sangre del dedo para ver si existe el anticuerpo o el antígeno, si se tiene inmunidad, o si no, después están otros test que se saca sangre del brazo. Estos test no sirven para el momento agudo, y la mayor ventaja es porque se puede diagnosticar a aquella persona asintomática. Estos test pueden empezar a tener utilidad entre los 7 días, la IgM, que es el antígeno, y a partir del día 10. ¿Cuánto dura este test? Que es una de las preguntas. Como cuánto dura la inmunidad. Bueno, eso todavía no se sabe, y ahora se está trabajando mucho con eso por el tema de la donación de plasma. Y se vio que algunas personas, hasta 2 meses después de haber tenido la enfermedad, una enfermedad grave con carga viral alta, pueden tener anticuerpos. Pero estipulado hasta cuándo dura la inmunidad, como nosotros sabemos que si tuviste sarampión, nunca más vas a hacer una segunda infección de sarampión, eso por el momento no se sabe. Aquí voy a compartir en el chat, si pueden acceder. No, perdón, no lo voy a compartir en el chat. Sí, está en el chat. ¿Lo ven? Pero fue todo. Esta es la información que tiene publicada el Ministerio respecto de cuáles son los test para diagnóstico y qué test no se utilizan para diagnóstico. Allí están detallados. Van a ver que la mayoría de los test serológicos, es decir, los que detectan anticuerpos en la sangre, están en este momento como test no diagnósticos. Se están utilizando en el marco de estudios epidemiológicos, tanto en la Argentina como en otros países, pero los que están en la lista de test de diagnóstico van a ver que son fundamentalmente los que tienen que ver con la RT-PCR, la prueba de biología molecular, y algunas que tienen fundamento similar, pero utilizan equipamiento de laboratorio distinto. Además, es así que además de requerir personal capacitado para la toma de muestra, también requieren un equipamiento de laboratorio que en este momento hay laboratorios en el país seleccionados para hacer este tipo de test. Bien, perfecto. Ahora vamos a pasar con la segunda pregunta, que en realidad voy a tratar de ir ordenándolas porque, llegan por distintos medios sobre un mismo tema y voy a tratar de complementar de acuerdo a los que van llegando. Vamos con el uso específico del barbijo, disculpen el ruido de fondo, pero bueno, el tema del barbijo en ambientes de trabajo abiertos, si es de uso obligatorio y de qué manera se recomienda el cumplimiento con el uso de tapaboca en tareas que requieren de esfuerzo físico considerable, y también debo agregar en altura, porque bueno, ahí están comentando que han tenido casos con saturaciones muy bajas, ¿no? Bueno, con respecto a la primera pregunta, el uso de
de barbijo en los espacios abiertos sí está recomendado. Sí está recomendado porque si nosotros lo homologamos con esto que pasa en la calle, que han permitido las salidas los fines de semana, y que igual es importante el barbijo, y además por una cuestión de crear a la persona la necesidad para evitar de contagiarse. Es muy difícil que uno esté en un espacio abierto y se limite a mantener la distancia, porque requeriría de que alguien lo esté controlando. Así que no figura en ninguno de los protocolos que yo he leído, que leí algunos de Canadá, de Australia, unos de Perú, de que en donde se realiza la explotación a cielo abierto, creo que le llaman, puede dejarse de usar barbijo. Ahora, en el caso de que ya haya una protección, cuando están a altura y ya tienen una protección bucal o nasobucal, ahí sí es controvertido el uso de barbijo, porque quizá como eso solo, ese barbijo que se utiliza en el trabajo, con el distanciamiento social, podría servir para disminuir este contacto de las gotas de flush con el compañero o con quien comparta el espacio. No sé, Soledad, perfecto. si vos querés agregar algo más. Sí. Estás muteada, Soledad. Perdón, había deshabilitado el sonido. Habíamos conversado en algún momento respecto de la cuestión de la falta, o digamos, de estar en una altura donde la presión de oxígeno, al ser menor, dificulta la respiración. Digamos, lo que el protocolo contempla en principio es el barbijo debe usarse en todos los escenarios, salvo que afecte significativamente la actividad propiamente dicha. Digamos, esto puede no ser igual para todas las unidades mineras. En los casos donde, como dice Lilian, por la naturaleza de la explotación el trabajador ya usa otro elemento de protección facial, bueno, deberán evaluar, y allí el personal médico también de la mina deberá determinar si es suficiente ese protector más el distanciamiento, que obviamente no podrá de ninguna manera violarse si la persona no va a tener alguna protección facial, digamos. La recomendación en sí es que siempre que se pueda la persona tenga barbijo. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Como aclaración, porque también están llegando muchos comentarios de que quieren la presentación, el protocolo o el video, el protocolo está disponible en nuestra página web desde ya, pero cualquier cosa nos escriben a info@km.com.ar con consultas que excedan la presentación de hoy, porque la verdad que, como dije al principio, estamos muy agradecidos por la gran participación que tuvimos, no solo con la gente que está conectada, sino con las preguntas que enviaron previamente. Así que eso está asegurado y cualquier cosa sí nos escriben. Continuando con las preguntas que se hicieron previamente, un minutito la gente que está conectada, es si se puede contagiar una persona que ya tuvo COVID. Bueno, se hace un caso específico de San Juan que cuenta que una persona se contagió, se recuperó y volvió a contagiarse. ¿Y cómo eso se explica? Sí, al no saber cuánto dura la inmunidad una vez de padecida la enfermedad, es muy difícil saber si va a haber una segunda infección. Se está viviendo en Europa un segundo brote, en algunas ciudades más importante que en otras, y esa respuesta no se tiene. O sea, aquellos que pasaron por una enfermedad, quizá los que tuvieron síntomas más severos o una carga viral más importante, puede ser que la inmunidad sea más duradera, pero fehacientemente eso no se sabe. Bien, perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, ahora vamos con algunas de las
las que están online. Bueno, Terén, Patricia, bueno, preguntaba, bueno, hablando un poco de los contactos de la gente, en el caso de una persona que dice que no estuvo, que estuvo en contacto no estrecho, ¿cómo se procede y qué mascarillas se usan? Bueno, yo creo que en parte estuvo respondida, pero bueno, también pregunta si en contacto estrecho la gente también se aísla, porque no quedó claro según la pregunta de Patricia. No, aquellos que no tienen un contacto estrecho, por ejemplo, en la mesa del comedor, yo no compartí la mesa, estuve alejada de la persona que es el contacto, que es el sospechoso o el caso índice, no tengo por qué hacer cuarentena. De todos modos, cuando hay algún ejemplo puntual, esto se puede hablar con las autoridades o se puede discutir, ¿no? Pero los contactos estrechos son aquellos que están trabajando juntos, más de 15 o haber estado 15 minutos charlando sin haber respetado la distancia social y sin haber tenido barbijo. Bien, perfecto, muchas gracias. Seguimos. ¿Cuál es el tiempo de vida del virus en el aire en un espacio cerrado? ¿Y cuáles son los mejores métodos para eliminarlo? Ultravioleta, digamos, y bueno, en concreto, en cuánto dura la vida del virus en el ambiente. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, aparentemente después de estornudar o de toser, el virus no permanece en el ambiente. Esta es una discusión que se está teniendo en las últimas semanas. El virus puede estar aproximadamente después de un estornudo o de cantar, o sea, de actividades que en realidad sí liberan muchas gotas de flujo o muchas droplets, puede estar hasta 2 horas, pero no circula en el ambiente, no queda en el ambiente, y esto, en el caso de que pase, porque son discusiones que en este momento se están debatiendo, con la ventilación, por eso la importancia de la ventilación. Con la ventilación del ambiente, varias veces al día, se podría evitar. Las otras medidas sobre las que, perdón. No, seguí, Soledad, seguí. Ninguno de los protocolos en este momento recomiendan ninguna de las otras medidas, ni la irradiación con luz ultravioleta, digamos, no están contempladas en los protocolos específicamente. De hecho, incluso van a ver en este protocolo que se menciona la no recomendación de las cabinas de desinfección, que no es algo en lo que entremos a conversar porque justamente no están recomendadas, pero que lo que está presente en el protocolo es lo que hoy tiene un aval oficial del Ministerio de Salud y que obviamente también sigue las pautas internacionales. La irradiación de ambientes con luz ultravioleta no está contemplada en esas recomendaciones. Bien, sí pudimos haber visto la radiación ultravioleta que la utilizan las ambulancias como parte de desinfección. Y las cámaras que no están recomendadas son las de ozono, aunque en muchos establecimientos de salud se ven. Bien, perfecto. También en ese sentido del virus en el ambiente, nos preguntan si en el caso de que haya 2 positivos juntos en una habitación o domicilio, aumenta la carga viral. No debería ser, no. Eso depende de la severidad de la infección, más que nada. La severidad de la infección, uno se espera que la enfermedad sea más grave cuando el paciente tiene algún síntoma de vulnerabilidad, ¿no? Alguna enfermedad concomitante. Pero bueno, hay excepciones. Bien. Otra pregunta es, ¿cómo actuar ante la presencia de algún síntoma de COVID, pero que no cumplen del todo los criterios para hacer casos sospechosos? Por ejemplo, solo tos, y también es cómo detectar asintomáticos, ¿no? Por definición, de caso probable o de caso sospechoso,
son 2 criterios, excepto que sea la pérdida del olfato y del gusto, que con eso solo no hace falta fiebre. Pero es fiebre y algo más. Lo que sí se hace es cuando aparece un solo síntoma, es estar muy atento a ver si en la evolución no presenta otros síntomas y mantener los cuidados necesarios. Pero la definición del Ministerio de caso es fiebre más otro síntoma. Bien, y el nexo epidemiológico, en el primer criterio de definición de caso también hay que tener en cuenta el nexo epidemiológico, es decir, zona de residencia o zona de viaje. Después, como la evaluación, esto es importante que quede claro, quien tiene que realizar esa evaluación es un profesional de la salud, por eso la importancia de trasladar a esta persona que se identifica como un posible caso sospechoso, ya que todavía no se sabe si reúne las características para dar con una de las definiciones de caso, esta persona tiene que ser trasladada a la sala de aislamiento previamente dispuesta para que un profesional de la salud la evalúe. En el caso de duda, desde ya que también se puede consultar con las autoridades sanitarias, pero forma parte ya del criterio médico el poder aplicar esas definiciones. Y quería resaltar esto que también está en el protocolo y no se ha mencionado por el momento, que es importante alentar la consulta, ¿sí? Que es importante alentar, o sea, hemos hablado todos de lo que la empresa va a implementar para prevenir la transmisión entre trabajadores, pero también es muy importante conversar y comunicarle a los trabajadores la importancia de que ellos mismos se autoevalúen permanentemente. El día que tiene que ser trasladado a la unidad minera, el trabajador es responsable también por la salud de sus compañeros que van a viajar con él. Entonces, si ya sabe que tiene síntomas, debería poder avisar previamente, no llegar al punto necesariamente, eso luego le valorará la empresa, pero sí poder dar un aviso previo sabiendo que esto no va a tener una represalia de ninguna naturaleza. Y lo mismo durante la estadía, es importante que el personal se sienta seguro y acompañado para poder alertar a tiempo de la aparición de algún síntoma, porque el personal no tiene por qué saber la definición de caso, ¿sí? Eso lo tiene que evaluar una persona del plantel del cuerpo médico, pero sí alentar la consulta y alentar el aviso, sabiendo cuál es la cadena de comunicación, porque la cadena de comunicación lo que hace también es preservar la confidencialidad de la persona, digamos, de quién es la persona, ¿no? Esta persona tiene que comunicarse con su superior inmediato o con otro que está estipulado para iniciar la ruta de comunicación. Bien, gracias Soledad. Continuamos. Una pregunta en cuanto a los equipos, bueno, justamente utilizados para la detección de parámetros, perdón, tal como la temperatura. Porque obviamente, bueno, muchas veces se trabaja con temperaturas muy bajas, y los termómetros digitales tomarían también la temperatura ambiente, dificultando la toma real. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado en estos ambientes, ¿no? Muy comunes en la minería? Bueno, una de las cuestiones que es importante tener en cuenta son todas las recomendaciones o las instrucciones de uso que den los proveedores de estos instrumentos. Si no son los adecuados para la toma de temperatura, digamos, al aire libre, sí, deberíamos revisar si hay alguna otra condición particular en la que puedan llegar a utilizarse. No sé, Lilian, si estás de acuerdo conmigo en esto, por ejemplo, que haya una presala para hacer la toma de temperatura. La verdad es que es algo que habría que investigar con más detalle. Digamos, todos los protocolos que nosotros tomamos de base parten del análisis de temperatura en esta situación, que es al aire libre, y en el caso del proveedor, es dentro de la cabina del camión, con previa ventilación de la cabina. Esto hay un documento sobre medidas de prevención en el transporte publicado por la Sociedad Argentina de Infectología que nosotros consultamos y que está disponible en la página de la sociedad si lo quieren descargar y leer, es abierto. Allí lo que recomiendan es que el camionero ventile la cabina previamente, porque si viajó con calefacción eso puede alterar la lectura, porque es una temperatura superficial la que se toma. Pero son las únicas que están claramente estipuladas.
Bien, No sé, Lilian, si estás de acuerdo. No, sí, es eso. bien. Continuamos entonces. Hay una pregunta, es si hay algún pH, si el pH, perdón, determina en el cual el coronavirus no sirve. En concreto es si se propaga también en agua o también en algún pH determinado, la consulta. Gracias. Yo no te escuché bien. Si el pH, el agua, ¿cómo es la pregunta? La En propagación. concreto es si se propaga en agua, básicamente. Yo no tengo esa respuesta. Pensaría que sí. Pensaría que sí por el mecanismo de transmisión, sobre todo ante personas que están cercanas. Pero no tengo la respuesta. La estoy pensando con respecto a la fisiopatogenia del virus, ¿no? Bien. ¿En qué Muy bien, contexto bueno. se preocuparía la transmisión por agua? No, imagino que tiene que ver con una situación de conocer un poco más en detalle los factores determinantes en el contagio y demás, sobre todo por compartir campamentos en la industria minera durante tiempos prolongados, pero obviamente con las separaciones y los cuidados, ¿no? Creo que apunta a eso la pregunta. Lo que sí se sabe con certeza es que tanto la humedad como la temperatura cálida o fría no inciden para nada ni en la virulencia ni en el desarrollo viral, porque eso tenemos ya comprobaciones más que suficientes de todos los países de diferentes latitudes como han sido afectados. Bien. Otra pregunta, por ahí vamos y venimos, no es del todo organizado, pero bueno, van surgiendo y la verdad que la intención siempre es compartir todas las preguntas de la gente y poder de alguna forma también saldar esas dudas. Carolina Mancieri comenta que entiende que los PCR deben hacerse ante la aparición de síntomas, eso ya estuvo respondido. ¿Tiene sentido o es recomendable en todo caso hacer este testeo a todos los trabajadores mineros antes y después de comenzar su roster? Me interesa sobre todo que si es necesario lo volvamos a repetir porque es un tema recurrente y que queremos que quede bien en claro. Doctora y Soledad, gracias. No, esto sí tiene que quedar en claro. Solamente tiene valor y va a tener valor el resultado que arroje si se hace a personas que están sintomáticas. Solamente a personas sintomáticas. Excelente, totalmente claro. ¿Hay algún estudio o información que tenga que ver con la evolución o mutación del virus específicamente, si es que conocen o están al tanto? Sí, hay pequeñas mutuaciones que, bueno, para los médicos va a ser un poco más claro, que tiene que ver con las bases como la timidina, tiene que ver con las bases del ARN, porque es una cadena de ARN, y por lo tanto las mutaciones no son importantes, y esto se sabe a raíz de que hay 5 vacunas en desarrollo, y que muchas veces se planteó la posibilidad de que esa vacuna sirva si existe una mutación, como conocemos de otros virus que tienen otros serotipos. Pero las mutaciones que se dieron hasta la actualidad son mutaciones que no tienen demasiado sentido y bueno, y cambian las bases, la timidina por la guanina, o sea, son cambios muy simples que no hacen a la eficacia que pueda tener la vacuna futura. Bien. También preguntan, bueno, ¿por qué no se recomienda el uso de ozono y cuáles son las contraindicaciones, ¿no? Volviendo también un poco atrás en la presentación. No, ¿por qué no se recomienda el uso de ozono? No lo sé. Está dentro de todas las guías que hemos leído, aunque en algunos establecimientos, como te dije antes, lo tienen en los ingresos, no es efectivo. Bien.
Preguntan también si los elementos de limpieza como paños o servilletas que se utilizan para sanitizar termómetros, camionetas, etcétera, deben ser dispuestos como residuos patogénicos, perdón. Sí, todo eso es dispuesto como residuo patogénico, igual que las mascarillas que utilizan los pacientes. Bien. Volviendo al tema testeos, que vemos que tiene mucho interés. Si bien acá están contando Marita Humada, saludos Marita, un beso desde acá, está hablando de un caso particular de una persona con coronavirus positivo pero asintomático. Lo que pregunta es si puede ser que el test se equivoque. Y ahí me interesaba, doctora, contar un poco acerca de nuestra charla previa sobre el tema de cómo se realizan los testeos, ¿no? Y de la posibilidad de la falla humana dentro de eso, por falta de capacitación o etcétera. Hay falla humana por una toma inadecuada de muestra. Después hay kits que son defectuosos, que eso por supuesto se sabe después de hacer varios testeos, pero la gente que está a cargo en cada, o sea, el Malbrán que fue atomizado en varias partes para que puedan participar más laboratorios y para que no se sobrecargue solamente un centro, esas personas han sido capacitadas, esos son los test que se están usando, y es muy difícil que el falso positivo o el falso negativo venga por una falla en la técnica o en el kit diagnóstico. Bien. Bien, y ya que estamos también en el tema testeos, también preguntan si luego de curarse recomiendan PCR para definir que realmente esa persona se curó. No están, al principio de la epidemia sí se estaba haciendo, no solamente una, sino que 2 testeos para esperar la negativización y así poder otorgar el alta del paciente. Bueno, ya desde hace más o menos un mes y medio, el alta del paciente tiene que ver con sus características clínicas, con la evolución clínica, más que con volverlo a testear. Bien. Es importante que quede claro que toda prueba diagnóstica tiene un margen de error, ¿no? Como cualquier método de determinación. De hecho, quienes trabajan en un laboratorio estarán más familiarizados con este aspecto. Por supuesto que esos errores se trabaja para minimizarlos, con lo cual la confianza en la prueba yo considero personalmente que es elevada. También hay que tener en cuenta que el hecho de que una persona, por el caso que particularmente consultaban, lo leí en el chat, digamos que porque sea una persona que reúne varios factores de riesgo, también es posible que esa persona tenga una evolución buena, porque son porcentajes estadísticos que hacen que, bueno, los grupos de riesgo mayoritariamente tienen cierto tipo de evolución, pero no están, digamos, condenados a que la evolución sea esa. Desde ya que uno busca protegerlos, por eso en el protocolo lo primero que se detalla son todos los grupos que van a estar eximidos de la labor, para no exponerlos al riesgo de contagio, ni en este sector de la economía, ni en ningún otro. Pero bueno, después la evolución de la enfermedad en cada persona es singular. Bien. Como en otras enfermedades, ¿no? Sí, totalmente. Otra pregunta es, ¿por qué no se recomienda testear a las personas asintomáticas? ¿Tienen una menor carga viral que los sintomáticos? Esa es una de las razones. Esa es una de las razones que las personas asintomáticas, la posibilidad, la sensibilidad y la especificidad de la determinación disminuye muchísimo, entonces la probabilidad de tener un positivo es muy lejana. Por eso no se testean. O sea, no es costo efectivo hisopar o realizar un test a aquella persona que no esté sintomática, sobre todo con la PCR, ¿no? Bien, bien. Específicamente, continuando con las preguntas y los comentarios en el chat, estamos tratando de leer todos, por favor tengan paciencia. Gonzalo, en específico con tus consultas, si querés
podemos enviarnos las que tengas a info@caem.com.ar y te las podemos responder por escrito para que queden más claros, así podemos continuar con las consultas. También, bueno, Maximiliano comenta que en realidad la SRT recomienda que esos residuos patológicos que hablamos anteriormente, barbijos y guantes, se almacenen 72 horas aislados y luego se le den tratamiento como RCU, digamos, en contraposición de lo que se decía antes. Puede ser, no leí esas recomendaciones. También entiendan que estas son recomendaciones que se dan en el marco de la mayor prevención posible, pero bueno, cualquier cosa, todas estas cuestiones se pueden tratar en el correo que les pasé. En el caso de Bruno del Olmo, comenta que hay instancias de interacción con los estados provinciales para el aseguramiento de los aislamientos obligatorios. Hace poco me tocó salir de un proyecto minero fuera de Mendoza y al volver tuve que aislarme estrictamente 21 días. Eso tiene sentido, entonces hay una parte específica con el tema sanitario que tiene que ver con el periodo de aislamiento, me parece, y otra es la decisión que tenga la provincia en cuanto a las cuarentenas. Claro, sí, eso es una decisión de la provincia, y por 21 días, ni siquiera por 14. Exactamente. Sí, eso, Bruno, específicamente tiene que ver con la decisión provincial. De hecho, lo vivimos hoy en día, que difiere en cuanto a la provincia. Andrés Nielson consulta si el tema de la toma de temperatura en otras regiones que no sea la frente es recomendado. No. Se hace. Se toma en el brazo. A mí personalmente me han tomado en el cuello también. Creo que lo primero y esencial es seguir las instrucciones del fabricante del dispositivo que vayan a utilizar, porque eso, digamos, puede llegar a ser determinado en función de cómo esté estipulada la toma para cada dispositivo. Nosotros no manejamos esa información tan específica. Lo mismo que este protocolo no reemplaza a otros que tienen otras actividades. De hecho, el transporte está regulado tiene un protocolo de la CNRT, y la persona que consultó respecto de la disposición de residuos, desde ya que también tienen que ellos y cada área particular dentro de la unidad estar atentos y actualizados respecto de los protocolos de cada una de las otras actividades que se asocian con la industria minera. Este protocolo no las engloba a todas y no, digamos, no las reemplaza tampoco. Bien. Volviendo, bueno, Maximiliano que hizo el comentario sobre los guantes y barbijos respecto a como residuos patológicos y que la SRT había sacado una resolución, dice que es nueva, por lo tanto debe ser por eso que todavía no estamos en completo conocimiento. Y volviendo también al tema de las cuarentenas, por ahí la parte de que sean 21 días es lo que preguntaba la persona, específicamente, digamos, si tiene sentido la cantidad esa de tiempo, eso es lo que volvió a hacer hincapié. Más allá de la determinación, ¿no?, de la provincia, si tiene el sentido sanitario. Por el gráfico que estuvimos viendo, la presentación de los síntomas de un probable caso se da el 98% dentro de los primeros 11, 12 días. No tendría mucho significado hacer una cuarentena por 21 días, pero bueno, esas son legislaciones de cada provincia y hay que respetarlas. Bien, muchas gracias. Continuando con las preguntas y vamos ya finalizando para cumplir con los horarios. Paula Andrich, gracias Paula, te mando un beso, saludos desde acá. ¿La donación de plasma de pacientes recuperados es efectivo para la cura? Consulta. Los casos que utilizamos en el hospital hasta la fecha, no están los resultados de los ensayos clínicos randomizados, doble ciego, que son los de mayor evidencia científica,
O sea que ni el médico, ni la enfermera, ni el paciente sabe si está recibiendo placebo o suero o plasma, ¿no? Que solamente se sabe en la base donde se distribuye el trabajo. Esos resultados aún no están, pero lo que se puede ver en el hospital diariamente es que sí, que hay una mejoría clínica en la gran parte de los pacientes muy notoria, de un día a otro que se hace la plasmaféresis. Bien, perfecto. Bueno, vamos a ir con la última. La verdad que ha sido de las conferencias en la que más preguntas hemos tenido, así que muchísimas gracias a todos los que la realizaron y gracias, doctora, gracias, Soledad. La última es de Daniel Blasco, es si consideran eficientes hacer PCR a todos los que vayan a los sitios de trabajo como medida preventiva. Bueno, ya se respondió, perdonen que la volvemos a hacer, pero dice tanto personal propio como proveedores, así que nada, creo que con esa cerramos este círculo de consulta. No, definitivamente no. Ojalá contáramos con algún método que sea sensible y específico, que tenga valor, de esa manera disminuiría el riesgo para el personal de salud, para el resto de los compañeros de aquellos que trabajan, pero no se dispone de nada hasta el momento que pueda ser efectivo y que pueda usarse en gran escala. Creo que como cierre y retomando el tema del plasma, me parece importante esta conclusión, digamos. Estamos en un momento de pandemia con algunas herramientas y estrategias que sabemos que funcionan y otras que están en estudio, ¿sí? El plasma de convalecientes es un tratamiento en investigación en este momento. Como contó la doctora Testón, se hace en el marco de diseñar un estudio de una forma muy particular, de manera tal que las conclusiones que se obtengan sean las más confiables que se pueden obtener para llegar a una conclusión. Pero para todo eso todavía falta. Hay algunos tratamientos que se dan por fuera de estos estudios, por eso se puede saber los resultados anticipadamente, como son los que van saliendo en los medios de comunicación. Pero eso de ninguna manera permite concluir que el tratamiento es eficaz contra la infección. Eso solo va a salir de los ensayos. Y hay que ser muy cauto con la interpretación de esas informaciones, porque generan obviamente expectativas en quienes están cursando la enfermedad o tienen a una persona cercana que la está cursando. Entonces, eso hay que considerarlo un tratamiento en investigación, de la misma manera que las vacunas están en investigación, y de la misma manera que en este momento el diagnóstico no es lo que se llamaría una prueba de determinación amplia en la comunidad, quiénes están infectados y quiénes no. Se da en ciertas en ciertas circunstancias particulares y también por una cuestión de eficacia y de optimización de los recursos, además. Eso por un lado me parece importante. Pero a la vez creo que hay que hacer hincapié en lo que sabemos que puede minimizar el riesgo de contagio, porque eso es importante transmitirle a toda la comunidad, sean obreros, no sean obreros, sean planta administrativa, no sean planta administrativa, sea en el marco de las familias, que es distanciamiento, uso de barbijo, higiene personal, o sea, higiene frecuente de manos, higiene de superficies. Si esas medidas se implementan permanentemente en el ámbito laboral y en el domicilio, y sobre todo en las interacciones sociales, en las provincias en las cuales las interacciones sociales están permitidas, eso es lo que hay que incentivar para minimizar el riesgo de que una persona ingrese a un ámbito laboral contagiada. Y dentro del ámbito laboral, por supuesto, volver a mantenerlas y tratar de minimizar los contactos siempre que se pueda. Por ejemplo, aquellas actividades que se pueden realizar por medios digitales o como estamos ahora conversando en todo el país, distintas personas, hay que alentarlas para minimizar el contacto. Y a la vez, bueno, iremos viendo cómo evoluciona tanto la pandemia en sí misma como la posibilidad de enfrentarlas con otras herramientas, ya sean terapéuticas o preventivas, como una vacuna. Bueno, quisiera cerrar con eso. Gracias. Bien, muchas gracias, Soledad. Gracias, Lilian. Creo que ha sido una jornada muy, muy importante en cuanto al flujo de información que se distribuyó. Por favor, sí, cualquier consulta adicional estamos a entera disposición en nuestros medios institucionales, contactos
nos conocen, sino info@km.com.ar. El protocolo está en nuestra web, www.km.com.ar. Y en breve también tendremos el video de la charla. Estamos a entera disposición y muchas gracias por participar. Alberto, unas palabras de cierre y terminamos con el video nuevamente para aquellos que se lo perdieron. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Luciano. Bueno, infinitamente agradecido con Lilian y con Soledad. La verdad que la posibilidad de tener, más allá de la fría letra de un protocolo, una explicación y con cierta agilidad, con ida y vuelta con la gente es fundamental. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento. La base científica y la explicación lisa y llana para que podamos entender dónde estamos y cómo manejarnos es fundamental. Como así también es fundamental la responsabilidad individual de cada uno de nosotros para poder tomar conciencia de que también está en nosotros y en cómo procedemos, poder dar la lucha diaria a este virus y de esa manera cortarle un poco la vida y la circulación. Así que el compromiso de hacer la próxima charla, como dijo la doctora, y que vamos a estar organizando y comunicándole a todos lo antes posible, como para que podamos organizarnos y tener de nuevo una sesión de este tipo. Gracias por la participación a todos y en especial a la doctora Tesón y a Soledad por el profesionalismo y el compromiso que han tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Los esperamos el viernes que viene y ahora vamos a ver el video nuevamente de cierre. No sé, doctora, Soledad, si quieren decir algo antes de que pongamos el video y nos despidamos. Adelante. Lilian. Lilian, ¿estás conectada? Sí. No, bueno, yo simplemente para cerrar, digamos, mi especialidad, si bien yo soy, digamos, me formé en las ciencias, me especialicé en la comunicación científica, así que bueno, desde esa perspectiva he intentado hacer el aporte a la elaboración del protocolo, y bueno, y también desde esa perspectiva sugiero comunicarlo internamente en las empresas, haciendo hincapié, bueno, en lo que se puede realizar en este momento, en cómo optimizarlo en cada circunstancia. Es muy difícil hacer un protocolo que enmarque a tantas empresas distintas en tantos contextos distintos, ¿no? Entonces la necesidad de que después cada una le haga las adecuaciones necesarias a las circunstancias particulares, sin perder de vista que a su vez, como dijo, o como ha salido de esta discusión, cada una está enmarcada en un contexto jurisdiccional particular y que puede tener, digamos, en ese contexto algunas particularidades adicionales. Creo que es muy importante comunicarse internamente para tratar de optimizar el cumplimiento del protocolo, eso es fundamental. Se está viendo en distintos distritos. Yo, digamos, les puedo comentar, acá en la ciudad de Rosario ha salido esta semana que los ámbitos familiares y laborales son los donde más se están dando los contagios, por eso es la importancia de trabajar en estas circunstancias. Los protocolos no aseguran, como dijo bien el presidente anteriormente, no aseguran la ausencia de casos, porque ninguna medida garantiza el riesgo cero. Entonces lo importante es tratar de implementarlo y seguirlo lo más ajustadamente posible para minimizar el riesgo tanto como se pueda. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Doctora, ¿alguna consideración antes de ver el video nuevamente y cerrar? Sí, como ustedes dijeron previamente, es fundamental esta reunión que pudimos tener para evacuar todas las dudas, para hacer hincapié en aquellos puntos que quizás no están tan claros, y bueno, queda pendiente la próxima reunión con el licenciado Esturba, que es quien es experto en todo lo que tiene que ver con los test diagnósticos. Bien.
Muchísimas gracias de nuevo a todos. Otra vez, la verdad que tuvo una participación muy grande de nuestros asociados, sobre todo de los equipos médicos, de las empresas, que es algo que no suele suceder y que valoramos muchísimo. El sector tiene un compromiso de ocuparse del tema, de cuidar a sus trabajadores y a las comunidades donde nos desempeñamos, así que este tipo de información es muy valiosa para nuestro sector. Buenos días a todos, buen fin de semana, y lo dejamos de nuevo con el video sobre el protocolo de bioseguridad de la industria minera. Gracias. Chao, gracias.